damos empieza la conferencia, que la va a dar Roberto. Es la primera conferencia que da aquí, pero ya muchos lo conocen porque ha participado en los aniversarios de todo México, haciendo la música siempre de los planetas. Él tiene nivel 2, casi 3 de la NSGR, entonces está muy preparado. Es filósofo de carrera, ha estudiado una maestría estudios de Asia y estudiado una maestría aquí en el cine. Si se dio cuenta de la correlación que hay entre la historia de los países y la astrología, pues por eso nos ofrece este trabajo. Nos damos la bienvenida. Bueno, buenos días, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí y poder compartir un poquito de lo que pues, hay en la parte astrológica. Comentaba a la maestra así antes de empezar, podría, ya saben que me gusta mucho eso de la música y cosas así, entonces quisiera poder hacer algo en forma, que podemos llamar como un reconocimiento, tributo a las culturas que vamos a estudiar. De alguna manera pues traje esa carretita que está ahí para pues, rememorar esa parte de lo que es Estados Unidos, ¿no? Un gran país en algunas cosas, complicaciones en otras, ya lo veremos en su cuestión astrológica. Y como ven en las hojitas, vamos a hablar también del Imperio Árabe, que tiene pues una vez en nuestros días, ¿no? Están funcionando. Entonces, pues solo quisiera compartirles algunas 3 cancioncitas que van a hacer referencia a esta cultura árabe, que es muy bonita para mí. Y vamos a ver lo principal que revisaremos más adelante, lo que implica su energía astronómica, que es un poco la parte como de lo religioso y la devoción. Sí, normalmente lo hago con fines artísticos, con fines pues, de conocer un poquito la parte musical, sin ninguna afiliación ideológica o religiosa, pero es importante a veces conocer eso, ¿no? Y dar la oportunidad de ver un poquito lo que hace. Les voy a leer primero la que voy a hacer. A lo mejor dirán que no tendría mucho que ver, pero pues hubo un momento donde el Imperio Árabe se fusionó con la cultura persa, ¿no? Abarcaron un gran lugar en el mundo y una de las lenguas oficiales era el persa, ¿no? Entonces pues es parte de ellos, ¿no? Para ello voy a comentarles un poco lo que es la épica de Gilgamesh, una pequeña cancioncita, un fragmento inicial. Les voy a decir más o menos de qué trata y lo voy a pronunciar. Dice: en aquellos días, en aquellos lejanos días, en aquellas noches antiguas, en aquellos años, aquellos distantes años, en que antiguos días, como todo fue creado, en el tiempo donde fue puesto todo en su lugar, cuando el pan fue probado por primera vez en los santuarios de la tierra, cuando se encendieron los hornos, cuando los cielos fueron separados de la tierra, cuando la tierra había sido separada de los cielos, cuando estableció la humanidad. Es la primera estrofa de la épica de Gilgamesh y la voy a representar. Es una reconstrucción del asirio, no se reconstruye ahí de forma importante como se escucharía, sobre todo porque tiene muchos años desaparecida, y me gustaría presentarlo un poquito para ustedes. Disculpen los gallos porque es un poco más de la garganta. Ahí va.
toque arabesco para darle una regionalización de lo que cómo sonaría, ¿no? Tienen ahí en su hojita una frase inicial que me gustaría que pudieran, alguien me ayudaría a leer. ¿Quién me puede ayudar a leer esa primera frase hasta arriba? ¿Quién me ayudaría? ¿Quién dijo yo? A ver, por favor. Pero incluso si pensamos la historia como este matadero en el que se sacrifican la felicidad de los pueblos, la sabiduría de los estados y la virtud de los individuos, necesariamente se planteará junto con esta idea la pregunta por la finalidad que han tenido tan terribles sacrificios. Hegel. Bien, muchas gracias. Pues esta frase nos enseña que de pronto la historia nos parece un matadero, ¿no? Donde se suceden imperios y reyes y poderes y de pronto llega otro y cree que va a reinar por siempre y llega otro peor y de repente ya nadie sabe dónde va esto, ¿no? Pero la astrología nos da una noción, una idea de qué es lo que está pasando. Más allá de hacia dónde va, cuál sería el pulso de lo que estamos viviendo. Y eso es lo que vamos a ver ahora con el análisis de dos ejemplos. Vamos a empezar. Aquí proponemos dos modelos. Uno que podría llamarse el modelo simple, que nos va a llevar a revisar a Plutón como las etapas que un poder, un superpoder, una nación hegemónica tiene a lo largo del tiempo. Para que exista eso, pues tiene que dar condiciones económicas, militares, sociales, intelectuales, donde una región del mundo tiene mayor capacidad que otras. Eso es lo que diferencia un superpoder de una nación convencional. Entonces, de pronto, tanto poder concentrado en diferentes áreas le da a una nación una capacidad diferente y activa Plutón de una manera bien especial, en la que en un modelo sencillo, en lo que va dando Plutón toda la vuelta a su órbita, se va representando estas etapas, ¿no? Que vamos a revisar. Y luego viene la cuestión sinódica, donde pues, los ciclos grandes de los planetas lentos y sus conjunciones nos van a abrir etapas, nos van a enseñar algunas cosas importantes que por lo general pueden ser a veces complicadas. Vamos a ir revisando esto. Aquí son algunas hipótesis que se plantean. Los imperios como potencias que tienen una relación muy estrecha con el ciclo de Plutón y este ciclo simple, donde así como va de Aries a Piscis y lo que va haciendo Plutón en ese recorrido, se genera una interpretación de su historia. Y las interacciones de estos ciclos sinódicos, conjunciones de Plutón con Júpiter, Saturno con Plutón, Saturno con Júpiter, nos van a dar muchas cosas interesantes para interpretar. Bueno, tenemos el ciclo de Plutón que dura más o menos 246 años. ¿Sí? Aproximadamente su órbita, como está bastante diferente del plano común, bueno, está un poco distorsionado, ¿no? En el apunte les coloqué sobre esa corrección que hizo la Oceanía Astronómica Internacional, donde sacaron a Plutón y que siempre no, que lo regresan. Entonces, pues fue justo, ¿no? Apenas hace unos días, entonces nos quedó perfecto esto que estamos haciendo. Sí, las penitas. Luego tenemos esta órbita, la vamos a dividir entre 12. A dividirla entre 12 nos va a dar más o menos 20 años. Entonces, esta órbita donde lo agarre el planeta, donde lo agarre cuando nace la nación, de ahí es como si empezara en Aries y va a dividir 20 años cada uno de los diferentes signos. ¿Sí? Entonces, toda esta órbita extraña, donde hay algunas fases donde se corta, va muy rápido, y los que vamos dentro, ¿no? Esto lo vamos a revisar. Es un ciclo sinódico, ahora que está de moda eso del ciclo sinódico, ahorita que estamos, ¿no? De Saturno con Plutón y con Júpiter. Bueno, es una conjunción entre planetas que abren etapas, desarrollan cosas. Las de Júpiter y Saturno, hay un macrociclo de 800 años, donde transita por todos los elementos y todos, más que nada elementos. Luego hay un ciclo mediano cada 200, donde cambia de elementos. Y luego hay un ciclo chiquito que es de 20. Entonces nosotros en este momento estamos en este de 20 y estamos concluyendo uno de 200. Eso es la parte interesante y es todos los cambios políticos que estamos viviendo ahora. Ya llegaremos a eso más adelante. Júpiter-Plutón tiene un macrociclo de 238 años, similar al anterior que vimos, ¿no? El 246 de Plutón como tal, y recorre todos los signos en este periodo. ¿Sí? Se regeneran las creencias y un microciclo dura 13 años. Júpiter da la vuelta, más o menos se van a intersectando.
Luego Saturno-Plutón tiene igual su ciclo grande, 2,35 años, el recorrer los 12 siglos, y es la reestructura del poder. El microciclo es de 34 años. Entonces ahorita también estamos activos en los 3 realmente, y en este primero un poquito más fuerte porque se concluye el de 200. Ahorita lo vamos a ir revisando. Esa tablita es bien interesante. Si revisan al final del apunte, en la referencia bibliográfica hay un autor que habla sobre esto. Es un británico que propuso el modelo en términos históricos, no sabía nada de astrología, pero de pronto pues varias personas se han dado cuenta de que coincide y nos encargamos de arreglarlo y ajustarlo a lo que nosotros conocemos. Y en esa referencia, la quieren revisar en internet luego, hace una revisión de algunos de estos imperios, yo hice otros más, y nos dice que aquí tenemos varias naciones que en su momento fueron muy poderosas, militarmente, económicamente. Aquí están las fechas donde inician y donde terminan, y aquí está el promedio de años que duran, y tenemos más o menos un promedio de 245, 45 años, que es exactamente el ciclo de Plutón. Es algo bien interesante donde un superpoder regional de pronto empieza a tener un proceso de crecimiento, auge y decadencia que dura exactamente lo del ciclo de este planeta. Ya lo que yo agregué también aquí es los signos donde empiezan esos planetas, donde se fundan estas naciones, y otra vez vamos a revisar una tablita. Aquí tenemos a Siria, a Roma, estos son en la India. A Roma, si lo dividimos en República y el Imperio Romano, el buque también es en la India. Arabia, que vamos a verlo hoy, 240 años dura aproximadamente su hegemonía. Los mamelucos se desprenden de los árabes, los otomanos también se desprenden de los árabes. La dinastía Ming en China, España. Fíjense cómo justo cuando es la expulsión de los moros empieza su carrera, ¿no?, imperial hasta este año que concluye, los 50 años. La dinastía Qing en China, los Romanov en Rusia, con la Primera Guerra Mundial también terminan, y los británicos empiezan con Waterloo, terminan en la Primera Guerra más o menos. Aquí está un análisis de lo que sería los elementos. La mayoría de imperios tienen una gran predominancia del fuego. Cuando inicia su nación, cuando se funda, la mayoría tiene Plutón en fuego. Algunos de tierra, pocos de agua y solo uno de aire. El aire parece no dar consistencia al poder, mientras el fuego sí tiene ese impulso de fuerza, de dominio. La mayoría son fijos, lo que les da esa cohesión, esa capacidad de que perdure algo. Inmutables, como igual en aire, pues como que no cuajan muy bien, pero algunos lo lograron. Vamos a revisar el modelo. Recordemos, donde nace la nación, ahí es como si empezara una fase de Aries que dura 20 años y ahí se va. No tiene que ver con el signo como tal en el que empieza, sino de que el Plutón como tal empieza a tener ese desarrollo, esa madurez, esa decadencia. Empezamos donde en unos primeros 20 años este país tiene una predominancia militar importante, donde los pioneros, los militares, las grandes conquistas son impresionantes, como este caso de Alejandro Magno, que sale de Macedonia en el 334, sale de Grecia, y para el año 323, en tan solo 11 años, ya tenía conquistado todo Persia, llegó hasta la India y Egipto. 11 años, imagínense esa hazaña. Ahí todo era pie, si acaso caballos, pero fue algo impresionante. Igual el Imperio Árabe que vamos a revisar, en algunos pocos años tenían conquistados desde Portugal hasta igual las costas de India. Increíble, en algunas pocas generaciones. Y así pasa, de pronto explota algo y sale la gente de una manera muy brava a conquistar. Sobre todo muchas veces son gente pobre, son tribus, son personas que se acostumbran a vivir en lo que sería condiciones muy adversas, ¿no?, la cacería, el nomadismo, y de pronto pues sacan todo ese poder. Luego tenemos una fase de Tauro donde se consolida el territorio, seguimos en esa parte de tierra, y se incrementa el espacio que se ocupa, se mantiene un dominio sobre el suelo, ¿no?, como en este caso el Imperio Romano, ¿no?, que se consolida también en unas fases de Tauro, todo este territorio. Luego tenemos la etapa de Géminis, que implica la parte comercial y la expansión de la lengua. Aquí tenemos el ejemplo de la ruta de la seda de China. Cuando hay un poder político suficientemente importante para mantener
su vigilancia, ¿no? Para mantener una sola moneda, una sola lengua. De pronto es más fácil comerciar, ¿no? Por eso la Unión Europea lo que hizo, todos abren sus fronteras para que no tengan que pagar impuestos cada frontera y que saca el pasaporte y el papel de la aduana. Y que si hay un solo poder que unifique todo un territorio, el comercio es más ágil, más rápido. Y así es como las lenguas también se unifican para que pues, se puedan comunicar entre ellos de manera más sencilla. Entonces tenemos aquí desde China hasta Roma, y el soporte de ellos era el Imperio Mongol en su momento, donde daba seguridad a toda a gran parte de la ruta. Que ahorita China ya está reviviendo, ¿no? Esta ruta de la seda en la actualidad. Luego tenemos la fase de cáncer, donde lo que es la metrópolis, los lugares capitales se consolidan. Y esa consolidación por lo general es también arquitectónica. Aquí tenemos estos templos que vamos a revisar más adelante, ¿no? En la cúpula de la roca en Jerusalén, esta mezquita que también se encuentra en Damasco, donde de pronto toda la lana empieza a fluir de todos los rincones del imperio y genera pues que se gaste en infraestructura, en arquitectura. Y luego tenemos la etapa de Leo, donde toda esa riqueza ya se vuelve exagerada y hay ostentación, ¿no? Tenemos la imagen de grandes reyes, emperadores como aquí en Roma, donde el lujo pues llega a veces a proporciones absurdas, ¿no? Donde pagan fortunas por un perfumito o por algo de seda. Entonces, pero eso es la parte ostentosa de Leo, ¿no? Donde la riqueza fluye. Ya lo veremos el ejemplo más adelante. La etapa de Virgo, ahí se puede encontrar que hay ciertas dificultades, ciertas, vamos a llamarle purgas en las sociedades. Aquí tenemos esta imagen que es la batalla de Poitiers en Francia. El Imperio Árabe de pronto llegó hasta las puertas de Francia y conquistaron toda España, y fue justamente en esa etapa de Virgo donde los paran. Si no, hubiera llegado el Imperio Árabe hasta Inglaterra, no sé, hasta Suecia, pero ahí los detuvieron porque pues, se les presentó esta etapa un poquito complicada. Luego tenemos la fase de Libra, donde predomina lo que es un contrincante importante, una fuerza, otra potencia que les planta cara. En este caso, el Imperio Árabe, tenemos esta imagen que nos va a rememorar a una revolución que surge al centro de esta sociedad y cambia por completo lo que es su configuración. Ya lo veremos también en el Imperio norteamericano, que es lo que sucede. Luego está la etapa de Escorpión, donde también nos da una forma de crisis, de dificultades. Esta imagen nos va a recordar a lo que es la crisis del 29 en Estados Unidos, que se da justamente en esa etapa de Escorpión, ¿no? Hubo dos grandes crisis, la del 21 y la del 29, la más sonada la del 29, pero lo vamos a revisar ahorita, más adelante. Las prohibiciones del alcohol también en este momento, Al Capone, las mafias, ¿no? Todo este elemento, un laboratorio para lo que es el tráfico actual de drogas, ¿no? Empezó todo esto. Sagitario, una etapa de expansión, de conocimiento, de experimentación. Tenemos en el Imperio Árabe esto que es la Biblioteca de Bagdad, ¿no? Uno de los más grandes proyectos de traducción de textos de todas las lenguas, un lugar de gran sabiduría que se da en esa etapa. Y en Estados Unidos lo vamos a revisar, fue aquí cuando surge la bomba atómica, ¿no? Todo este conocimiento del átomo que de pronto hace que el ser humano entienda el funcionamiento de lo más pequeño en el universo, se da justamente en este momento. Los primeros viajes también espaciales se dan aquí. Entonces hay una etapa donde el conocimiento se da por sí mismo, florece de manera importante. La fase de cúspide de Capricornio es la máxima hegemonía de los países. Y puse esta imagen porque justamente cuando llegan aquí los españoles, el Imperio Mexica se encontraba en esto. Pues imagínense cuando llegan a ver toda esta ciudad encima de un lago, con toda la diversidad, los animales, las personas, era algo alucinante. Y justamente en el máximo momento de desarrollo del Imperio Mexica llega Cortés y se encuentran, ¿no? Entonces por eso también nos queda esa idea como mexicanos de romantizar esta etapa, ¿no? De ay, qué bonito el lago, cómo estaba todo, ¿no? Cuando también por debajo, pues los mexicas tenían a todos dominados alrededor y tampoco era como tan romántico, ¿no? Pero pues los encontraron en la mejor etapa y nos queda un buen recuerdo de todo ello. La fase de Acuario se marca por un humanismo, auge de los derechos humanos, gasto público, la cuestión de lo cosmopolita y la apertura a lo extranjero al grado de que ya influyen demasiado al interior. Un ejemplo de ello es lo que sería la firma de los tratados de misiles nucleares, lo vamos a revisar al rato, que se da en esa etapa en Acuario, donde dicen las potencias, a ver, no vamos a volvernos locos, vamos a tener en cuenta que no podemos destruir el mundo, ¿no? Y firman esos tratados que hace poco Trump canceló.
Tratado de Armas de alcance medio. Esta sería una universidad de Marruecos, la primera universidad del mundo que se funda en esta etapa del humanismo, Universidad de Fez. Y por último, la etapa de Piscis, que nos marca la decadencia en términos morales, religiosos. Hay una sensación de frivolidad y sobre todo de pesimismo. Hay una sensación de que algo se está terminando, de que una era humana, social, se está terminando. Y es justamente en la que, pues sobre todo las naciones hegemónicas empiezan a sentir, ¿no? De pronto ya no saben para dónde ir, porque hay una corrupción importante en toda la sociedad. Y principalmente lo que nos marca el autor que les mencionaba es que se llega a esa etapa de descomposición social, porque de alguna manera el individualismo reina. Algo que caracteriza a las naciones en un principio es el espíritu de sacrificio, el trabajo duro, ¿no? El esfuerzo continuo, pero como de pronto después de 10 generaciones de opulencia, de riqueza, de poder, empiezan a pues ya creer que todo sea fácil, dinero fácil, no trabajo, y ya tengo todo, y eso empieza a descomponer a la sociedad, se da esta frivolidad, y ya cada quien va por su lado, ya no hay una sensación de sociedad que juntos vamos hacia algo, sino de que pues, se corrompe toda esta situación y los países tienen problemas. Y pues no sé si les suena un poco familiar a lo que estamos viviendo. Ya lo veremos. Vamos a ver el primer caso. El Imperio Árabe que surge en julio del 622, lo que es en Medina, en Arabia. Tiene a Plutón aquí en el 22 de Aries. Aquí nos da algo también interesante porque como está en Aries, va a ser un poquito más fácil distinguir todas las fases. Estados Unidos lo tiene en Capricornio, entonces no va a ser como tan similar, dijéramos, el asunto, pero sí encaja en el modelo, ahorita lo vamos a revisar. Y aquí está su ciclo, ¿no? Más o menos 244, 246 años, según como pone en la órbita. Vamos a tener aquí que lo interesante de este imperio es que en el 610, unos años antes, se da el cambio de lo que sería el ciclo sinódico Júpiter-Saturno hacia lo que es el agua, cambio de lo que es el fuego al agua, ¿no? Y de pronto tenemos 200 años de ciclos en puro signo de agua. ¿Y eso qué nos va a dar? Que la religión, la devoción sea bien importante. Esa fue la principal característica de esta imperio, que es religioso, muy en un alto grado. Entonces tenemos luego donde el ciclo sinódico de Júpiter y Plutón también inicia en Aries y nos da esta cuestión del poder de lo religioso y la parte militar, ¿no? La parte de Júpiter también la vemos siempre como algo benéfico, algo bonito, pero en la parte complicada pues tiene esta característica masculina como de imposición, de ira, ¿no? de violencia. Entonces también tenemos un poquito esta situación, y sobre todo en Aries. Luego lo que es Saturno y Plutón, que nos va a dar la configuración del poder, las estructuras del poder y su regeneración, también se encuentran en Aries. Entonces tenemos mucho fuego, dos aquí elementos de fuego importantes cuando se funda, y aquí el cambio de este ciclo a lo que sería de fuego a agua, nos va a dar este matiz en lo religioso. Vamos a revisar la primera de las fases. Tenemos aquí a lo que sería los primeros 20.5 años desde que inicia, y tenemos este mapita en rojo, es cuando se da las conquistas bajo el mando de Mahoma. Hay lo que se llama la égira, es cuando a Mahoma lo corren de donde vive, porque ya no lo querían, se va a otro lugar a estar con su religión, a seguir difundiéndolo, y de pronto se empieza a volver, empiezan a hacer luchas, empiezan a atacarlos, y de pronto se empieza a conquistar pues prácticamente toda la península arábiga en unos cuantos años, del 622 al 632, ¿sí? Entonces llegan a Jerusalén en este año, en el 36, ya sería por acá, este mapita de color naranja, y toman Damasco con estas. Parece que Jerusalén era bien importante, era un centro religioso, pues logran conquistarles. En apenas estos años, logran, sobre todo porque eran primero tribus, no eran nómadas, y de pronto se organizan y empiezan a tener esta importancia hasta conquistar todo esto en la parte de Mahoma, desde hasta acá. Aquí tenemos un pequeño gráfico de cuando asedia en Jerusalén. Hay una conjunción entre Plutón y Júpiter, lo que nos va a indicar la consolidación en Tauro
de lo que sería ese poder religioso. ¿Sí? Si tienen su ciudad sagrada como Jerusalén, que el profeta, ahí llega la ángel Gabriel y dicta cosas y luego se lo lleva. Entonces, de pronto conquistar un lugar que para tu religión es importante, pues les da esta consolidación de ese poder en lo que sería el elemento religioso. Luego tenemos en la etapa de Tauro, 20 años más, se tiene lo que se llama el califato ortodoxo, ya es naranja, que también se expande lo que sería Irán, Egipto, la parte del Medio Oriente, la parte de Turquía, y aquí hay lo que se llaman los 4 amigos, son 4 califas que tienen sobre todo en la base de su gobierno la honradez, la pobreza, ¿no? El dar a los demás parte de sus recursos, era de alguna manera gobernantes muy benévolos, hasta que de pronto pues se les terminó esa forma de operar. Aquí se recopila el Corán en esta etapa, ¿no? Donde se consolida en la parte de Tauro todo lo que es tanto la doctrina como las bases de lo que viene adelante, que es su dominio en la región. Aquí se da una guerra civil, lo que podemos conocer nosotros ahora como la división de sunitas y chiitas. Aquí empezó justamente en el 656, en la etapa, y está marcado por esta T cuadrada que tenemos aquí. Hay otra conjunción de Plutón con Júpiter y se involucra también Urano en todo este asunto. También tenemos a Neptuno, que implica la religión, porque fue un conflicto religioso, y luego Saturno más adelante va a venir a dar una repasadita a todo lo que está ya activado, ¿no? Y nos va a dar este matiz donde de pronto los partidarios de la familia de Mahoma, que sí es los que deben de reinar, ¿no? Que mejor los otros, y de pronto se hacen de palabras y seguimos hasta hoy lo mismo. Y después de muchos años siguen con esto. Realmente fue un nudo en la historia que dividió a esta religión. La etapa de Géminis, como comentábamos, la cuestión comercial, se da lo que se llama una expansión más, lo que es el califato Omeya, que es en amarillo. Ahora sí llegan hasta lo que es las costas de España, ¿no? Y llegan casi a la India, fronteras con la India. Y tenemos la base económica. Si revisamos la historia, gran parte de los desarrollos económicos en Europa, en China, en la India, la base económica era la cuestión feudal. Tienes la tierra y gente que trabaja esa tierra, ¿no? Pero en este caso, la manera como construyeron su poder, el imperio árabe, fue a través del comercio, ¿sí? No era tanto del feudalismo y pongan a trabajar, sino a través de mover mercancías desde acá, ¿no? Hasta el otro extremo del territorio. Y tenemos ahora que cambia la capital, lo que sería Damasco. De estar acá en la parte de Arabia llegan a Damasco, y eso fue un gran cambio muy importante, porque ahora Damasco se encuentra justo a la mitad de lo que sería todo el imperio y le permitía abarcar todas estas rutas comerciales. En esa etapa hay algo bien interesante, que forman lo que se llama la Cancillería y el Servicio Postal, ¿sí? En esa etapa de Géminis. ¿Qué es lo que hacen? De pronto la administración del imperio la tenían ya más organizada a través de pues, esas rutas tanto comerciales como de comunicación en la cuestión administrativa, fue lo que les permitió consolidarse. Y se da justamente en esta bonita imagen donde hay una conjunción de Plutón con Júpiter en Géminis, ¿no? Tenemos la comunicación y tienen aquí su trígono también a estos dos, Urano y lo que es Saturno, y se empieza a consolidar la comunicación de manera bien importante. Como dijimos, si su base era el comercio, agregarle la cuestión de la comunicación fue un pequeño extra que les ayudó a consolidar su poder por muchos años. Luego tenemos la etapa de Cáncer en estos siguientes 20 años, de 684 a 7704. Como dijimos, se consolida la metrópolis, ¿sí? Hubo ciertos problemas, hubo una peste justamente en este periodo, lo podemos revisar por la cuestión importante de Virgo, ahorita lo revisamos bien, y tenemos a un califa que fue muy poderoso, fue muy prolífico, tuvo hijos que fueron reyes. Dar esa continuidad a un linaje es bien complicado, porque en esos tiempos pues todos se mataban entre sí, si eran de la casta o de la parte real, pues más todavía, ¿no? Entonces fue muy interesante donde este califa tiene 4 reyes, 4 hijos que nacen reyes, y aquí viene bien importante.
ahí empezaron a forjar una moneda de oro que se llama el dinar, y esa moneda le grabaron la leyenda en el nombre de Dios, o Dios es el único y es eterno. ¿Sí? Vamos a ver más adelante que en Estados Unidos pasa algo similar, más o menos en la misma etapa, ¿no? Donde de pronto esa parte religiosa pues ya es a un grado como si respaldara mi moneda, ¿no? esta creencia, este Dios. En esta consolidación de la metrópoli se construye la cúpula de la roca, sobre el templo de Jerusalén se hace arriba una mezquita, ya la vimos hace un momento, esta cúpula dorada, y también tenemos una mezquita en Damasco, de las más importantes. Entonces, como empieza a fluir el dinero de manera constante, ahora empiezan a construir, a hacer esa infraestructura, a su terreno, hasta su madre patria, empiezan a darle un mayor auge. Y como dijimos, algunas epidemias, bueno, tenemos aquí Saturno teniendo una complicación, otra conjunción de Plutón con Júpiter, entonces es que es muy importante ellos dos, ya nos han marcado hasta ahora muchas cosas, ¿no? Nos están dando aquí algo, una señal interesante, hambrunas y pestes, Saturno en la parte de Virgo, que podría más o menos darnos una noción de qué es lo que pasaba. Luego tenemos la etapa de Leo, como dijimos, la fase de la riqueza. Siguen construyendo mezquitas, la gran mezquita de Damasco. Aquí antiguamente había un templo cristiano. Bueno, llegan los árabes, lo derrumban y construyen una mezquita encima, dándole pues, esta presencia a su nueva religión. Y aquí viene algo muy interesante. Esta parte de Leo también tiene ese matiz, pues fue como un poco militar, y se genera en esa etapa, en 711, el desembarco en la península ibérica. ¿Sí? Atraviesan el estrecho de Gibraltar, eran más o menos 12.000 árabes, y se enfrentan a lo que sería un ejército gótico en España en esa época. Eran el doble del ejército español, eran el doble, y ellos simplemente pues, los aplastan y llegan hasta las puertas de Francia más adelante. Tenemos también que este califa, Umar II, empieza a generar pues tanto dinero ahí alrededor que empieza a dar beneficios sociales, hospitales, escuelas, apoyo a las artes. Y bueno, tenemos este elemento que animó a este imperio a atacar, a expandir sus territorios hacia Europa, lo que sería aquí una conjunción que se empieza a dar con Plutón, con Júpiter, y luego viene Saturno, y todos ellos se van a reunir aquí, ¿no? A últimas de Cáncer, a principios de Leo, que les da impulso por ir a conquistar un poco más, ¿no? Como dijimos, ciclo sinódico abre etapas o cierra etapas, y aquí a ellos les abre una oportunidad de conquistar esta sección del mundo en España, que pues, se quedaron ahí casi 800 años, ¿no? Después de esto. Luego tenemos la etapa de Virgo, 725, 745, que nos va a hablar acerca de, como dijimos, una forma de inestabilidades, purgas, una forma de purificación. ¿Y esta cuál es? Guerras civiles. En España, ya era parte de su imperio, en África, en Turquía, en todos lados de pronto empezó a haber complicaciones. Hubo decretos anticristianos, iban a destruir templos, se puso a poner muy complicado en todo este lugar. Y justamente en el 732 se da la derrota de los árabes a las puertas de Francia, lo que dijimos la batalla de Poitiers. Y pues lo que es el califato omeya empieza a descomponerse en esta fase de vamos a llamar una purga. ¿Y cómo se representa esto? Otra vez, conjunción Júpiter con Plutón, con Saturno, y Plutón por acá les hace pues también un poquito como aporte energético en esa temporada, ¿no? Una temporada un poco amplia. Se dan el 729, ¿sí? Empiezan a tener complicaciones. Y aquí también se le agrega un poquito Uranos, un compuesto de varios años donde se empiezan a combinar las energías, ¿no? No es de un día para otro. Y aquí es donde se da esta dificultad, justo en la fase de Virgo, donde dijimos Plutón empieza cada 20 años a cambiar de energía, y aquí llega a este momento que le podemos llamar como de purga, pero que pues, nos dan señales, los ciclos sinódicos, de qué es lo que está pasando. Luego tenemos Libra, 745 a 766, y tenemos, vamos a llamarle oponentes, alguien les planta cara. En este caso, el califato de los omeyas empieza a tener problemas. Desde España hasta la India empezó a corromperse, a deshacerse. Sobre todo omeyas nos referimos a un grupo gobernante, un grupo en el poder. Y se da lo que se llama la revolución abasí.
otro grupo de poder llega. Este grupo abasí tenía su base en Bagdad, eran antiguamente persas, y empiezan pues, atacar ellos, que estos son de Damasco, ¿sí? En su principio el imperio árabe se componía de árabes, luego se empezaron pues, a relacionar entre ellos, a tener familias entre diferentes poblados y élites, y de pronto el poder pasa a Damasco, ya lo vimos en los omeyas, y ahora de pronto el poder va a pasar hacia los persas, porque ahí se van con las configuraciones de las élites, ¿no? La revolución abasí, y tenemos a Bagdad como nueva capital, ¿no? Pasa de Medina a Damasco y de Damasco a Bagdad, y tenemos pues por ese control de las rutas comerciales, importantísimo. Y justamente en el 746, más o menos en esa temporada, tenemos otra conjunción, Plutón con Saturno en Libra, donde nos va a indicar pues este cambio de régimen, ¿no? La crisis de las estructuras, los cambios en el poder político, y pues aquí está la revolución que termina con una dinastía, con un grupo de poder. Tenemos aquí otro gráfico, se dan todas las guerras civiles, y ya para el 750 ya establece bien este nuevo califato. Y en el 749, un año antes de que ya se dé totalmente este asentamiento del poder, que dijimos pasa hacia los persas, tenemos una conjunción de Saturno con Júpiter a finales de Escorpión. Se consolida ahí otra nueva etapa, se abre algo nuevo, y en esa apertura social que dijimos, esos dos planetas activan cambios sociales importantes, nos referimos a política, economía, las artes, la religión, y es aquí cuando de pronto el poder cambia a otra nueva dinastía y otro nuevo territorio. Eso es muy común, los árabes hacen eso, cada que se les empieza a caer algo, cambian su capital. Lo hicieron más adelante otra vez, pero ya no les funcionó, ya no les alcanzó el tiempo. Luego tenemos la fase Escorpión, 20 años más, por eso le pongo aquí un 20, más o menos 20.5, 766 a 786. Tenemos, ahora sí empieza una cuestión importante de crisis. ¿Y cuál es la crisis? Pues se independiza el Emirato de Andalucía. O sea, España se independiza totalmente. ¿Sí? No solamente en términos políticos, sino hasta religiosos. Dicen, a ver, ahora nosotros somos los amos de nuestra religión, como lo que hizo Inglaterra con la Iglesia Católica, ¿no? Ahora, la cabeza de mi religión soy yo, el nuevo emir en este caso. Y hubo algunas cuestiones aquí de terremotos que destruyen esta mezquita, muy importante. ¿Y cómo se da esta crisis? Aquí está reflejado en una T cuadrada, entre lo que será Plutón, Urano, Saturno. Empieza a dar una tensión importante, además de la fase de descomposición que nos da Escorpión en esta duración del imperio. Y tenemos pues esta parte tan importante que separa. Y dijéramos que qué bueno que separó, si no se hubiera separado, hubiera durado menos. Pero al separarse y de ser autónomos, les dio la oportunidad de durar hasta el 1492. Desde aquí, desde el 33 al 1492, perduraron. Entonces eso fue un éxito para ellos, realmente, centrarse el imperio. Entonces aquí tenemos ya todo esto que vimos al principio, desde España hasta la India. De pronto España totalmente se separa, ¿no? Ya es la primera herida importante a la élite gobernante y a este imperio, ¿no? En el 776 se independiza el norte de África, también se les va esa parte del territorio. ¿Qué tenemos en esa etapa? En el 774, 2 años antes, tenemos aquí conjunción de Plutón con Júpiter. Y también le hace, en esa temporada, le van a hacer oposición a Urano. En ese tiempo. Que lo que sucede igual, se empieza a desmembrar el imperio. Se les va a España, se les va al norte de África, y ya no están tan sólidos como en un principio. Pero de pronto viene la etapa de Sagitario, donde se recupera la fe, se recupera cosas importantes, y quedamos que era la fase de expansión del conocimiento. Y tenemos a este califa Harun al-Rashid que establece en Bagdad la casa de la sabiduría. Una frase bien importante para ellos en este momento es esta: la tinta de los científicos vale tanto como la sangre de los mártires. Ahí está, ¿no? Totalmente el conocimiento como algo bien importante. ¿Y qué pasa en esta época? Pues es cuando se empieza a dar el surgimiento de lo que sería la época de oro de las ciencias árabes. Es cuando los árabes llegan a Europa. Imagínense hacer sumas, ¿no? Cuestiones algebraicas con números romanos. Nunca iban a poder, ¿no? Se ponen 1000 palitos, ¿no? Para sumar, no era imposible. Entonces llegan ellos con todo este conocimiento
y les enseñan a los europeos cómo funcionan las matemáticas. Traducen obras del chino, del sánscrito, del griego, del persa, y Bagdad establece como la capital de la ciencia por muchos años. Hasta que después de un tiempo, más o menos en el 1200 y algo, llegan los mongoles y la destruyen. Hay una historia donde dice que el río Tigris se tiñó de negro por varias semanas por todos los pergaminos que se virtieron ahí, toda la tinta que se diluyó. Fue una pérdida brutal para el conocimiento humano. Tenemos también hospitales públicos gratuitos, imagínense, ya para que den pues, salud pública para todos. No es algo nuevo de que los socialistas y que los no, aquí ya lo hacían. Es importante esta parte, cómo la historia pues se repite. ¿En qué sentido se repite? En que de alguna manera nada es nuevo. Podrá haber herramientas, máquinas diferentes, pero la actitud humana, en este caso, es casi la misma. Tenemos también en esta etapa escuelas de médicos en esos hospitales públicos. ¿Y cuál es una seña de esto? Lo que sería otra vez, ¿no? La inclusión de los planetas. Vamos a tener este trígono muy bonito que se genera: Júpiter, Neptuno, Urano, hasta lo que sería Plutón. Y también el de Saturno, también de este lado. Y esto, todos ellos están en Virgo y nos va a dar pues esa energía positiva, armoniosa, lo que sea la salud. Imagínense en aquel tiempo un hospital público que nadie pagaba nada por cualquier enfermedad, es algo impensable. Ahorita, ¿no? Ahorita de repente algunas cosas fallan en la salud, pero para ellos era ya una oportunidad importante. Capricornio, fase de cúspide. ¿Qué pasa en Capricornio? Es lo más alto, ¿no? La casa 10. Y vamos a tener que califa Harun al-Rashid y su hijo al-Mamun fueron los más gloriosos en la historia del Islam. Todos lo reconocen como los reinados más gloriosos. ¿Por qué? Pues por toda esta cuestión de las artes, el álgebra, los números arábicos, todo eso que nos han heredado en todos los ámbitos surge en este momento. Sabios como al-Yahiz, al-Kindi, al-Warizmi, al-Musa y muchos más se dan en esa etapa. Es bien importante lo que sucede aquí, perdón. Y lo tenemos también en esta conjunción entre Saturno, Júpiter están en Sagitario, que dijimos las conjunciones siempre abren cosas, y aquí el ciclo que están abriendo es esta sabiduría que dijimos nos reparten a todo el mundo. El álgebra aquí es tan importante, incluso para la astrología, ¿no? Todos estos números que nos van a ayudar a medir la esfera. Bagdad, la ciudad más rica del mundo y centro intelectual. Aquí hay una frase bien importante que también decían, como vimos en su momento, las monedas las grababan en leyendas, pero aquí había una creencia popular de la gente de pie y de los gobernantes que decía: Dios nos eligió para gobernar el mundo hasta el día del juicio final, ¿no? Esa frase también pues la tuvo Hitler, decía: vamos a instaurar el Reich de los 1000 años, ¿no? Y por ahí también hay una que es del excepcionalismo norteamericano que dice: Dios nos puso aquí para gobernar el mundo y dar libertad y democracia a las naciones. Pues aquí está, ¿no? No es nada nuevo, ya lo han pensado antes, mucho tiempo antes, otros gobernantes, y nos da esta cúspide, nos va a dar también esta conjunción Saturno con Plutón en Acuario, ¿no? Toda esta cuestión importante. Ya tenemos la fase de Acuario, que es de humanismo. Dijimos gasto público es importante, las universidades son importantes, y algo que nos va a dar aquí es la cuestión de los extranjeros. De pronto los extranjeros empiezan a tener mucha influencia. Una costumbre que tenían aquí era, compraban a las estepas de Asia, les compraban militares, eran niños que los entrenaban desde chiquitos a cabalgar, a manejar el arco, a manejar la espada, los compraban, y esos eran mercenarios, desde niños los compraban, y había califas que tenían miles de mercenarios a su servicio, pero de pronto se empezaron a salir de control, empezaron a tener problemas. Esta parte también la tenemos reflejada aquí, ¿no? En esta T cuadrada un poquito complicada, ¿no? En esta fase se empieza a ver algunos problemas. Voy un poquito más rápido, si no vamos a avanzar. Empiezan, como dijimos, a darse problemas, los mercenarios empiezan a rebelarse, empiezan a tener poder. En 836 la capital otra vez la cambian, ahora lo que se llama Samarra. Ya vimos Medina, Damasco, Bagdad, ahora la cambian a Samarra porque ya era insostenible, ¿no? Ellos pensaban que el camino de capital era como borrón y cuenta nueva, pero aquí ya no les empezó a funcionar,
¿no? Este clima político ya se empezaba a descomponer y tenemos también la conjunción de Júpiter con Plutón, se nos agrega aquí Urano, a lo que sería un proceso de descomposición que ya parecía insalvable. Luego tenemos la etapa de Piscis, la decadencia. Aquí el Estado estaba en bancarrota. Esos pagos a mercenarios, el mantener a las fronteras más o menos tranquilas, ya no tenían dinero. Este califa, Al-Mutakawwid, empezó a dejar de atender cosas como la Casa de la Sabiduría declina, el Islam se vuelve ortodoxo, muy duro, ¿no? Se empieza a tener discriminación religiosa en el 850, empiezan a perseguir cristianos. Y este califa es asesinado por un esclavo turco, uno de sus mercenarios, lo mata, ¿no? ¿Por qué? Porque los extranjeros tenían tanto poder, ¿no? Que ahora se les van en su contra. Desde antes, en la época anterior, había revueltas de los mercenarios y en todos lados, y de repente ya no tenían cómo defenderse, el Estado ya pierde su capacidad. Tenemos aquí esta anarquía de Samarra, cambia su capital, pero el problema no se resuelve, y pues ya para esta temporada, en la última conjunción de Plutón con Júpiter, en Aries, que se acerca a su ciclo, recordemos, el ciclo de Plutón, los árabes lo tenían en Aries, está regresando el retorno de Plutón, y de pronto pues ya empiezan a tener esos problemas, ¿sí? Más o menos el equivalente de una persona cuando es el retorno de Saturno, empieza a llegar hacia cuando uno nace, y se empieza uno a sentir un poco raro y empiezan a darse cosas extrañas, algunos muy buenas, algunos de lo peor. Pues aquí les pasa lo mismo, como país regresa Plutón al momento inicial y ya vimos que se descompuso, ya no se sostuvo el poder. Después de ese tiempo, pues se mantiene ahí un poco el poder, pero cada una de las provincias tiene ya mucha autonomía al grado de que hacían lo que querían. Tenemos después los españoles se separaron, ¿no? Al andaluz. El norte de África también, siguen siendo musulmanes. Luego tenemos los otomanos, también son árabes. Los otomanos empezaron a generar su propio imperio. En Egipto los mamelucos también. El imperio mameluco fue hecho de puros mercenarios turcos. Empezaron a diseñar su imperio. Y ya de pronto el imperio árabe se termina, pero pues queda ese remanente religioso y cultural que hasta nuestros días es admirable, todavía perdura en esos momentos. Si nos vimos ahorita un poco de cómo funciona el ciclo de Plutón, el modelo simple, donde cada 20 años va cambiando, va madurando, llega a su cúspide y se empieza a descomponer, se empieza a pudrir y se termina la hegemonía política, económica, militar. Ese modelo lo podemos aplicar a pues, todos los imperios que vimos en la tablita, ¿sí? Vamos a revisar otro caso que es más actual, que nos va a dar la oportunidad de vivirlo un poco más de frente, que es el imperio norteamericano, que tiene algo muy curioso. La mayoría de los imperios antiguos eran centralizados, basados en el territorio. Este es el primero de la historia que es descentralizado y ahorita pues ya es financiero, ¿no? Tiene un matiz diferente, pero no deja de ser una cuestión de dominio, al fin y al cabo, ¿no? Surge el 4 de julio del 1776 en Filadelfia, Plutón a 27 de Capricornio, que ya casi les va a llegar su momento, en el 2022, 14 de febrero, van a festejar 14 de febrero, 246 años, otra vez, y tenemos todo esto, ¿sí? Ya iremos viendo cómo se va dando nuestra situación. Lo interesante con ellos es unos años antes, se dan los últimos de fuego. Quedamos que Júpiter y Saturno tienen interacciones por elemento que duran 200 años. Aquí estamos cambiando de fuego hacia tierra, y ese es el matiz y el sello del imperio norteamericano, lo que es la tierra, producción, trabajo, economía, mientras que en el árabe era la religión, porque era agua. Entonces justamente vemos que dos naciones poderosas, cuando inician, se da una pequeña transición de elementos, y ese elemento nuevo que rige esas conjunciones es lo que le va a dar su matiz, en este caso la tierra, que justamente como estamos cambiando ahora hacia aire, ya no saben qué hacer. Eso le pasó a las árabes, cuando cambia de elemento, pues las personas saben qué hacer, sobre todo las élites gobernantes. Júpiter, Plutón, como lo tenían unos años antes, se conjuntan en Capricornio y nos da esta cuestión del éxito material, el matiz que tiene su emprendedurismo. Saturno, Plutón, 750,
se da en Sagitario y pues nos habla un poco de ese conocimiento superior. Pues aquí la parte que tenemos interesante es la Tierra, ¿no? Que es lo que nos va a nosotros ayudar a comprender qué es lo que está pasando y pues más o menos qué podría seguir, ¿no? Y adaptarnos a los nuevos cambios. Primera parte, tenemos este modelo simple que lo vamos a combinar con los ciclos sinódicos. Tenemos su fundación, se funda este país y justamente para cuando generan su constitución, unos años después, tenemos esta conjunción en Acuario y es el matiz que los caracterizó por mucho tiempo, que era este elemento humanista. Recordemos que el espíritu fundacional de las colonias en su momento pues era la libertad religiosa. Si no hay persecuciones en Europa, llegan aquí, nadie nos va a perseguir. Y sobre todo los impuestos, en Europa pagan muchos impuestos, aquí tenemos la libertad de negocio. Ese fue el espíritu original que más o menos perduró hasta que hacen su constitución en esta conjunción de Saturno con Plutón. Y George Washington pues es este líder carismático que tiene este matiz de la libertad y los derechos. Ya que después se les fue yendo un poquito a otro lado, pues ya lo veremos. En la fase de Tauro tenemos expansión territorial, consolidación. ¿Y qué es lo que sucede? Empieza en 1797, dura 20 años, y para 1802, justo en este periodo, Napoleón les vende Luisiana, ¿no? ¿Qué también está en Luisiana? Aquí está la mitad, esto es Luisiana, esto es lo que era Estados Unidos. Entonces de la noche a la mañana duplica su tamaño, duplica su territorio. Y lo curioso aquí es que es la tierra del bisonte, tantos bisontes que había en esta área, y nos da ese matiz también como de Tauro, algo muy interesante, ¿no? Entonces de pronto duplica su territorio y pues tiene ahora que ocuparlo. ¿Sí? ¿Cómo se da este cambio? Conjunción Saturno con Júpiter y también se incluye Plutón por acá, ¿no? Entonces tenemos aquí que cada que se da una intervención de esos planetas algo está moviendo y aquí pues ellos lo aprovecharon, ¿no? Incrementaron su territorio. Ellos están en Virgo, usaron un poco de la Tierra, por así decirlo, cumple el elemento en el que está su nuevo ciclo sinódico, van acorde a lo que sería el aumento de Tierra. Imagínense 15 millones de dólares por todo esto, una ganga, ¿no? Se lo saca así, se lo da una vez. Géminis, en la fase comercial. También ahí se dieron cosas importantes en la fase comercial. Esta era una de las compañías que importaban pieles de las montañas rocosas, ¿no? Ese fue muy importante en su momento. Y la diligencia, por eso me traje esta carretita. Este fue el principal motor que ayudó a la colonización de todo el lejano oeste. No tenemos las imágenes de los apaches que van y les clavan las flechas en la sombrillita y todo eso, ¿no? Pero fue a partir de ahí donde empezaron a comunicarse, a colonizar esas nuevas áreas, a comerciar. Y aquí empieza la doctrina Monroe, que ahorita la quieren revivir. Tenemos justamente este periodo, ¿cómo se da? Esas conjunciones que se dan en Aries, Júpiter, Saturno, y aquí le van a dar Plutón más adelante, a lo que sería a lo que también ya venían de ahí, a lo que sería Aries, que nos da pues esa política un poco agresiva, ¿no? De nadie se meta con mi zona de influencia, digo, con América, ¿no? Entonces, nos está dando ese matiz que pues nos están tomando en cuenta otra vez. Cáncer, 1838 a 858, la fase de consolidación. Y aquí se genera otra nueva doctrina, el destino manifiesto, en el 845. ¿Esa de qué trata? Lo mismo, donde, por eso pongo esta imagen. El destino manifiesto dice, más o menos como con los árabes, que casi Dios los puso en el mundo para colonizar y llevar el progreso. ¿A dónde lo llevaban? Pues de la costa este a la costa oeste. Están los apaches huyendo de los colonos, ¿no? Aquí el ferrocarril, las líneas del telégrafo, las diligencias, están las montañas rocosas, y pues el destino era ese, ¿no? Nos pusieron aquí para colonizar y llevar la civilización a todos estos incivilizados. Y esta doctrina fue el fundamento de un genocidio de más o menos 8 millones de indígenas americanos. Aquí se les quedó chiquito, nos echaron como 8 millones de indígenas, y todos los bisontes también casi los extinguen, pero debido a esto, a esta idea de una misión casi divina. Se da la fiebre del oro justamente en esta etapa en California, en Oregon, empiezan a darse estas colonias. Aquí tenemos unos gambusinos, y se da la guerra con México,
justamente en este periodo, ¿no? Tenemos que esta metrópoli se empieza a consolidar. Aquí está Destino Manifiesto en el 845, la guerra con México, y aquí tenemos esas conjunciones de Plutón y Júpiter en Aries, ¿no? Que nos va a marcar ese tono belicoso, agresivo. Otra vez le quitan a México la mitad del terreno, ¿no? Hacen estas campañas de expansión territorial y de limpieza étnica, ¿no? De alguna manera. Luego tenemos en la fase de Leo, de 1850 a 1879, que dijimos la fase de riqueza, y no solo riqueza, sino hasta de diversión. Bueno, tenemos esta imagen de los salones de las películas, ¿no? Están ahí tocando el pianito, y las chavas bailando cancán, y todo ahí, ¿no? El burdel. Y aquí se da en la tapa, ¿no? Se lo pasaban muy bien los gambusinos. Empezaban a sacar oro, y el oro que empezaban a tener, pues en qué se lo gastaban, pues en chupe, ¿no? Y en mujeres, y aquí está. Y tenemos, aquí empezaban a darse los grandes ranchos, empezaban a darse las oportunidades de negocio en la ganadería y en la minería, salones de juego, y aquí tenemos lo que decíamos en esta etapa justamente en Leo, en la moneda de 2 centavos empiezan a colocar su leyenda, en Dios confiamos, justo como los árabes más de 1000 años antes. No fíjense qué curioso, hay muchos paralelismos entre los árabes y los estadounidenses. Por algo andan peleando últimamente, ¿verdad? Pero lo que les choca les checa. Y aquí otro dato curioso, antes de pasar allá, justamente lo que es el abuelo de Trump llega a Estados Unidos más o menos en este periodo, y él hizo su fortuna en casinos, en burdeles, ¿no? Entonces de ahí viene su linaje, su fondo de negocios, ese tipo de giro, ¿no? El abuelo de Trump. Bueno, luego en esta etapa tenemos lo que se llama la controversia de la esclavitud. Eso es un tema bien interesante. Es cuando está aquí Abraham Lincoln luchando por pues, los esclavos que tienen que hacer eso, por cómo es posible que el ser humano permite ese tipo de cosas. Y tenemos en esa etapa estas conjunciones de Plutón con Saturno en Tauro. Hay un cambio de poder, un cambio en las estructuras sobre el medio de producción que es Tauro, sobre el trabajo. Empiezan a cuestionarse si está bien o está mal tener esclavos, empieza a haber unos estirones ahí entre las élites, y de pronto, esto fue en el 851, ya en el 1857 se da otra conjunción de Plutón con Júpiter igual en Tauro, y esa controversia del trabajo, de la tierra, de quién produce y quién no, y de pronto desencadena la guerra civil. Aquí está, 1861, la guerra civil en Estados Unidos. Lincoln gana la presidencia, se le rebelan ahí, empiezan a luchar, pero ya algo bien importante que se les da en cuanto a la manera de producir. Ya para el 1861, justo cuando inicia la guerra civil, tenemos la conjunción de Plutón, de Saturno con Júpiter en Virgo. Tenemos otra vez presente la Tierra, y es ahí cuando dicen, bueno, ok, lo que inició en Tauro como controversia del modelo productivo, en Virgo se resuelve. Dicen, ok, ya no va a haber esclavos, ¿no? Después de muchos años de discusión, pero lo que importa aquí es la parte de la tierra, el trabajo, la producción, y como dijimos, pues siempre en Virgo se dan cosas ahí de purificaciones, de arreglos, ¿no? Y luego ya viendo la etapa de Virgo bien, Plutón está en esa fase de su maduración, y se dan grandes negocios agrícolas. Termina la guerra civil y ahora sí todo es paz, y empiezan a trabajar otra vez. Se reconstruye la nación y tienen al trigo como uno de los mayores productos. Se empiezan a utilizar tractores a vapor, es algo increíble. En estos años se construyen estas máquinas que permiten mejorar la productividad. Incluso tal vez por eso también dijeron, bueno, que no haya esclavos, no importa, ya tenemos nuestras máquinas, déjenlo libre, ¿no? Pero seguimos en la producción. Justo en esa etapa se da una depresión económica, y como dijimos, si el matiz de este imperio es la tierra y el trabajo, pues las crisis y las depresiones son algo muy traumático. Tenemos varios ciclos de crisis a lo largo de la historia. Una de las primeras es esta, en este periodo, 1893 al 96, y aquí tenemos esta situación. Revisamos nuestro gráfico, tenemos aquí las conjunciones de Plutón-Júpiter en Tauro, nuevamente, tenemos en la cuestión de la Tierra, Saturno está en Tauro, después se le va a agregar a Plutón, lo tenemos acá ya anexándose a la fiesta, y nos da este matiz nuevamente
de que el trabajo, la producción, la economía tienen una dificultad. Tenemos una de las primeras depresiones económicas, es lo que dijimos, nuestra etapa de Virgo, de las más importantes que se dieron en un principio. Y sobre todo, ¿qué pasa aquí? Como vimos que un poquito antes salen de la guerra civil. Cada que hay un periodo de guerras, de pronto la economía, la producción se dispara, el consumo se dispara. ¿Y qué sucede? Pues hay desequilibrios económicos, hay un exceso de oferta, hay muchas inversiones, hay mucho dinero disponible y de pronto toda esa burbuja explota. Y esa explosión fue esta crisis, esta recesión. Eso pasa todo el tiempo en la economía. Hay etapas donde la gente pues, se les va la onda en la cuestión de las inversiones y de todo va a salir bien, inflan todos los activos y de repente estallan. Y pues esas personas se pueden quedar a veces en la miseria. Eso fue lo que pasó. Luego tenemos la fase de Libra, lo que sería la fase que dijimos de oponentes, ¿no? Se le planta cara a alguien igual o mayor en poder, y aquí está, inicio de Primera Guerra Mundial. La guerra inicia algunos años antes, en el 1914, pero ellos entran hasta esta fecha, y es cuando se enfrentan con alguien de su tamaño, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo se da? Plutón con Saturno se conjuntan en Cáncer, ¿sí? En el 1914 es el matiz que nos da la Primera Guerra Mundial. Otra vez, aquí se involucran esos dos planetas, un cambio político en las estructuras, ¿no? En el orden social, y de pronto pues algo está cambiando y pues empieza a dar esta revolución donde potencias anteriores empiezan a perder. El Imperio Otomano se deshace en esta Primera Guerra, el Imperio Británico también, muchos países tienen problemas, la dinastía Romanov cayó en la Primera Guerra. Entonces fue una época muy importante para la humanidad, sobre todo porque la tenemos muy presente en la historia, ¿no? Está más o menos cercana, y aquí Estados Unidos le entra a un conflicto a escala global. 20 años después tenemos la fase de Escorpión. Como dijimos, si Virgo nos da alguna purificación de Escorpión, todo se deshace, todo se destruye. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, de 1920, 1940 tenemos la depresión del 21. Fíjense, entrando así, calientitos, ¿no? Se da esta depresión del 21. Aquí tenemos otro escrito gráfico. Tenemos la ley seca, se prohíbe el alcohol. Después, más adelante, se da la Gran Depresión y eso nos trae la época de las películas de Al Capone, de las metralletas ahí, el carrusel y los coches antiguos. Una época bastante interesante, ¿no? ¿Y qué pasó aquí? Pues tenemos este auge económico que hubo después de la Primera Guerra, regresamos. Fue un conflicto grande, se termina, hay optimismo, hay inversiones, hay mucho dinero, empieza a subir este gráfico y de repente la gente se da cuenta de que pues, se les pasó la mano, las inversiones no eran tan buenas como pensaban, ¿no? La producción no era tan próspera como se creía y de pronto el mercado se desploma. Y aquí tenemos la Gran Depresión del 21. Eso es lo que se le llama la crisis olvidada, casi nadie la estudia. Y este gráfico nos lleva a esto que se llama la deflación. La deflación es una caída de los precios. Como nadie les compra, pues hace más barato. Y nadie les compra y más barato hasta casi de a peso. Llévense, ¿no? Regalado. Aquí pasó así en la del 21 y después en la del 29, fíjense, hubo menos deflación, pero también fue un momento muy fuerte, muy complicado. ¿Y todo debido a qué? Pues a esta etapa donde Plutón, su energía hegemónica como nación, de pronto pues empezó a descomponer y las cosas en la parte de la tierra, que es el trabajo, el dinero, la producción, las finanzas, se empezaron a complicar. Vamos a analizar este gráfico. Ese es del 21. Cuando se da esta depresión del 21, tenemos que hay una conjunción Saturno con Júpiter en Virgo. Nuevamente tenemos la cuestión de la Tierra y como es Virgo, pues aquí nos va a dar un matiz de purificación. El mercado se purga de todo lo que no era bueno. Y para el 30, que es la siguiente crisis que se da, importante, tenemos conjunción de Júpiter con Plutón en Cáncer, que esto nos puede dar un matiz más como emocional. Hay algunos autores que relacionan el mercado de valores, no recuerdo el nombre del autor, pero que nos habla de lo que es el optimismo, ¿no? Desbocado y la depresión. Se manejan a través de lo que es el miedo y la codicia, ¿no? Es lo que se llama el libro, la codicia y el miedo. Entonces, de pronto, cuando una población está muy codiciosa, compra y suben las acciones y todo es bonito, pero de pronto, cuando las cosas salen mal, todos se deprimen, nada.
nada puede remediar la crisis y se da del optimismo y de la codicia completa a la depresión, al miedo, a que ya no vale nada y gente suicidándose. Hay imágenes donde personas se aventaban de los edificios de Wall Street porque la crisis les dejó en la ruina, pues se suicidaban porque no tenían otra forma. Eso se repitió en el 2008, entonces lo vamos a revisar. Entonces tenemos aquí esos dos momentos donde otra vez el ciclo sinódico combinado con la etapa en la que están nos va a dar el matiz de lo que se está viviendo en este país. ¿Sí? Ahora tenemos la fase de Sagitario. Se olvida toda esta crisis. Ya 20 años después, a todos se nos olvida cualquier cosa, ¿no? Y se empieza a dar lo que dijimos, expansión del conocimiento. Se ingresa a la Segunda Guerra Mundial en el 41. Tenemos la bomba atómica en el 45, es impresionante. El manejo del átomo que nos va a llevar a una nueva era. Y no solamente del átomo, sino de la cuestión espacial. Se empiezan a hacer esos, a través de lo que es el estudio de los misiles, ¿no? Se empiezan a estudiar cómo mandar al espacio personas, satélites. Tenemos lo que se llama el baby boom, esa generación, ¿no? Que todavía está vigente, como la de Trump, como algunos, ¿no? Políticos y gente muy importante, donde les tocó esa etapa bien importante, ¿no? Bien fuerte. También, como dijimos, termina una guerra y después de la guerra hay un auge de todo, económico, hasta de personas, ¿no? Hasta demográfico. Primer satélite en el 58, justo en este periodo, que equivale a Sagitario, que sería pues como una casa 9, cerca de la cúspide, sería de las etapas más altas. Vemos en el gráfico, en el 40, tenemos aquí conjunción Júpiter-Saturno, a 11 de Tauro. Seguimos en el tema de la Tierra, y bueno, aquí también ya pasó un poquito lo que sería con Plutón, esa cuadratura, que se entiende un poquito antes, y nos va a dar este tema donde de pronto pues hay algo importante, sobre todo como dijimos en los Sagitarios, que es el conocimiento, ¿no? Una forma de poder, una parte de reinar de Leo, a través de lo que sería un poco el átomo, ¿no? Esto lo podemos revisar más a fondo. Cada uno de estos momentos da para estudiar muchas cosas, ¿no? Luego tenemos algo bien interesante. Se ingresa a la Segunda Guerra Mundial, toda esta situación, y justo en el 44 se da lo que se llama Tratado de Bretton Woods. ¿Qué pasa ahí? Se juntan todos los países, se ponen de acuerdo que van a tener al dólar como moneda dominante. Todos los países van a intercambiar sus bienes en dólares, ¿sí? Se da en el 44. Esto de alguna manera pues sigue, podemos decirlo, vigente. El dólar es la moneda principal a lo largo del mundo. Y justamente, pues ahora se nos empieza a cuestionar, porque se empieza a terminar esta fase, ¿no? ¿Qué pasa en 1900? Un año antes, en el 43, se da la conjunción de Plutón con Júpiter en Leo, y va a dar como esta cuestión de un reinado, en este caso, Leo, un poder, ¿no? Júpiter, que tenemos involucrado en la parte importante de la sociedad. Y justamente al poquito tiempo después se da lo de la bomba atómica, que damos en el 45. El proyecto Manhattan empieza por el 42, que es cuando empiezan los científicos a investigar el átomo. Y ya para el 45, 2 años después de esto, se da la primera bomba y la arrojan hacia Japón, cuando ellos no tenían que hacerlo. Ya la guerra estaba ganada, pero pues fue así como, miren lo que tengo, ¿no? Fue esa parte de Leo, un alarde, miren todos lo que hemos logrado. Si quiera lo mismo, pues le podemos dar una probadita, ¿no? Tenemos a Leo. Capricornio, 61 al 81. Tenemos esa etapa también un poco romántica de Estados Unidos, ¿no? Donde los Kennedy, con toda esa situación de amoríos y negocios y todas esas cosas, la guerra de Vietnam, primer alunizaje, sea verdad o no sea verdad, pero bueno, aquí se insertó. Y aquí hay algo bien interesante que es lo que mantiene en jaque en este momento a nuestros países, el abandono del patrón oro. Antiguamente, pues se utilizaba oro como moneda de cambio, pero de pronto a alguien se le ocurrió decir, bueno, a ver, te doy un papelito que va a representar el oro que tengo guardado. Pero de pronto dijeron, ¿saben qué? Pues ya el papelito se mantiene por sí solo. El valor que tienes por sí mismo, el oro que esté guardado ya va a ser para otra cosa. Y así fue, ¿no? Todos tenemos esa idea de que el oro respalda nuestro dinero, pero no es cierto. El dinero se respalda a sí mismo. Pues tenemos una tautología, ¿no? Y eso es lo que está derribando ahora. Y se da en esa etapa. ¿Qué dijimos? Es una máxima hegemonía del país, una etapa muy alta.
¿no? Eso le dio el optimismo para poder ir a Vietnam. No le fue muy mal, pero bueno, llegar a la Luna, ¿no? Todas las misiones Apolo, y fue esa parte donde pues, su poder era lo más importante, lo más alto como país. Imagínense, ¿quién podría haber hecho eso? Decir que abandonamos el oro como respaldo, nadie lo había hecho hasta este momento, y pues, como sabemos, todas las hegemonías, las cúspides, como la montaña rusa, luego sigue la caída, que aquí va a llevar varios años, lo vamos a ir viendo. Máximo esplendor, conjunción Saturno, Júpiter en Capricornio, ¿sí? Le va a dar ese matiz de, pues, la parte de Saturno, un poco ese reconocimiento, ese poder, ese estatus social que les permitió poder poner al dólar como lo más importante. La fase de Acuario del 81 al 2002, fase del humanismo, dijimos, la parte cosmopolita, inicia la globalización, tratados internacionales. En esa etapa donde se da esta conjunción de Saturno con Júpiter en Libra, es un poco de mi generación, y podemos revisar que justamente al estar en Libra pues nos va a dar ese matiz más de apertura, de negociación, cierto equilibrio, más tranquilo, como dijimos, un humanismo. Tenemos a este país que tiene una migración impresionante, más o menos en Estados Unidos hay unos 55 millones de mexicanos, no sé cuántos millones de chinos, y no solo eso, no solamente están ahí, ya que ocupan posiciones de poder como empresarios, como políticos. Tenemos a este cubano, ¿no? El tipo de los cubanos que están en Miami, ¿no? Tenemos muchas personas allá que, pues como del Imperio Árabe, ¿no? Los extranjeros empiezan a tener posiciones de poder, ¿sí? Y es un símbolo, pues en este caso, de descomposición, ¿sí? Bueno, para su etapa, ¿no? No es que esté bueno o malo, es que pues, así funciona esto, ¿no? La globalización ya lo vimos. ¿Qué pasa con la globalización? Pues da el neoliberalismo. ¿Cuál es el neoliberalismo? Que el Estado deje de ocuparse de las personas y que cada quien se race con sus uñas. Órale, ahí está. Pero un neoliberalismo sano es, pues, a una libre competencia, no le entrego los recursos a mis amigos, ¿no? Un capitalismo de cuates así no funciona, ¿no? Que es como funciona en México. Entonces, pues se hizo mal hecho, ¿no? Y donde estamos ahora, en esta fase. Aquí se dio un buen de firma de tratados internacionales. Tenemos todos estos que se firmaron en la ONU, Convención contra las Drogas en el 88, contra la tortura también, este que dijimos, Tratado de Misiles de Rango Medio, que creo que el año pasado Trump lo acaba de romper, ¿no? Es la foto que les puse hace un momento, ¿no? Entonces, este ya se terminó. Tratado, uno es tratado para no poner armas nucleares en el espacio, no poner misiles en el espacio, ¿no? Se acaba la Guerra Fría en el 92, se firma algo sobre el cambio climático que también Trump pues, también lo deshizo, dijo yo me salgo, yo voy a seguir trabajando como siempre. Se hace el TLC, que también se acaba de hacer, ¿no? Se acaba de replantear, ¿no? Ahora con condiciones todavía más duras para México, por ejemplo, ¿no? Luego se firman tratados de controles de armas entre las dos potencias del momento, que pues también de alguna manera pues, ya no funciona. Y la Convención de Armas Químicas, que pues, ya hemos visto en Siria, pues avientan de todo, ¿no? Cloro y fósforo blanco, todas las cosas que pues, también ya no funciona. Entonces todo lo que se firmó aquí con esa conjunción que teníamos en Libra, que inició, ¿no? Aquí tenemos Plutón con Júpiter, con Saturno en Libra, y la anterior era Saturno con Júpiter en Libra. Todo esto que se hizo en ese momento, ¿no? Ahora que está dando una nueva conjunción, pues ya no está. Y así funciona todo esto, ¿no? Se juntan y cambian cosas. Lo que se hizo antes puede caerse en este momento. Y aquí está este mismo procedimiento. Y por último tenemos la etapa de Piscis. ¿Qué nos va a pasar con Piscis? Como dijimos, una fase de descomposición, una especie de Plutón balsámico que empieza pues, a dejar de tener ese vigor que tenía al principio. Tenemos que el 9-11 marca el principio, si empezó en el 2002, en el 2001 empezó toda esa caída. Crisis de 2008, la crisis de deuda, ahorita explicamos el gráfico, desdolarización, que es lo que está empezando a hacer. Varios países ya convencen en sus monedas, los rusos con los chinos, los turcos con los rusos, los europeos también con otros países. Las guerras del Medio Oriente, de pronto empezaron a atacar Irak, ya se iban a meter a Irán, a Afganistán. Tenemos
y la crisis de adicciones que hay. Vamos a empezar con el grafiquito. Este que está aquí es la deuda pública de Estados Unidos del 40 al 2012, y de pronto tenemos que en el 81, justo cuando hay un sinódico que vimos hace un momento, ¿no? Aquí está, este es del 82, este es del 80, pero justo aquí, aquellos dos, sinódicos Saturno, Júpiter y Plutón con Saturno, se les dispara la deuda. ¿A dónde? Pues hasta las nubes, ¿no? Ahora ya es impagable. Hemos escuchado muchas veces que el gobierno cerró, no hay oficinas postales, no hay museos, no hay parques nacionales. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene dinero para pagar. ¿Y qué hacen? Pues suben el límite de deuda. Cada año, cada 2 años, el gobierno se junta y pues sube el otro poquito. Y así, llevan muchos años, hasta que ya llega a grados insostenibles, ¿no? Realmente. Y seguirá creciendo hasta donde pues de pronto se pierda la confianza, ¿no?, de los inversionistas. Y sobre todo esta parte, ¿no? Si China le compraba la deuda a Estados Unidos, si tienen broncas con China, en el momento en el que ellos decían ya no comprar más deuda, esto va a explotar, ¿no?, que está muy próximo. Tenemos adicciones, hay una gran crisis de todo tipo de drogas allá, ¿no?, sobre todo los opioides, ¿no? Miles de jóvenes que entran a las adicciones de la heroína y de todas estas sintéticas, que los paros respiratorios y adiós. Entonces, es parte de esta cuestión muy difícil, ¿no?, la evasión de la realidad, como dijimos en su momento, el pesimismo, no vamos a ningún lado, y cuál es el sentido de la vida, de pronto pues, no encuentran por dónde, y aquí está uno de los síntomas. 2001, en el 2001, en agosto, antes de lo que sería el atentado, tenemos, como dijimos, una oposición de Plutón con Saturno en la carta natal de Estados Unidos. Este aspecto está justamente en el ascendente y el descendente. Se activan muchas cosas, ahí también se activan las vértices, hay muchas cosas. Se puede analizar por sí mismo este gráfico, ¿no? Lo podemos dejar en otro momento, pero tenemos aquí algo bien importante, donde se activa tanto una oposición de esos planetas como dentro de la carta de este país, que nos da pues pequeño ruptura hacia lo que sería el inicio de la decadencia, como vimos en los árabes, ¿no? Y ellos cambiaron de capital, por ejemplo, ¿no? Aquí se da un atentado al interior del país y empieza a darse este proceso complicado. Aquí empieza el término de la globalización, se empiezan a cerrar las fronteras, se endurecen las condiciones banales, las visas, de pronto todo empieza a complicarse, toda esa apertura de Libra ahora se contrae, y sucede lo que se podría llamar una fuga hacia adelante, ¿no? La crisis que se dio en 2008 realmente se hubiera dado antes, pero pues el regreso de la guerra les dio oportunidad para endeudarse más, ¿no?, echar a andar pues, todo este complejo militar industrial y aplazar un poquito más del 2001 al 2008 esta crisis que ha pasado. Pero estamos en un proceso grande de descomposición y luego el aplazar las dificultades, y de pronto pues ya no le tocó a Bush, lo recordaron como alguien que era la historia, y el que sigue le explotó en las manos la bomba de la crisis, ¿no? Y bueno, ahora estamos aquí en esa etapa que se llama la gran mutación. Tenemos que estamos iniciando un ciclo sinódico Júpiter-Saturno, Júpiter-Plutón, Saturno-Plutón, y nos va a dar cambios, como vimos, a lo largo de la historia, en todos los ámbitos, económico, político, militar, en todos lados, nos va a dar. Y pues ya lo estamos viviendo como satélites, ¿no?, de esta potencia, en esta región, pues también nos toca un poquito seguir eso, ¿no? Saturno, Júpiter con Saturno, como quedamos, cada 200 años cambia de elemento, cada 800 regresa a un elemento inicial, y pues al principio este cambio se había dado aquí, que era la revolución industrial. ¿Qué pasaba en la revolución industrial? Pues es el fundamento del capitalismo moderno, la producción y las máquinas, las líneas de ensamblaje y todo esto. Pero no solamente la producción, también se dio la desigualdad económica que tenemos ahora, ¿no? Ahora, donde de repente el 1% de un país, de una población, tiene 80% de los recursos, ¿no? Es algo escandalosísimo. Y no solo eso, tenemos un capitalismo, pues ya no como forma de trabajo, sino prácticamente predatorio. Podemos tener empresas transnacionales que de pronto obtienen recursos de un país,
ni siquiera pagan impuestos ni en ese país ni en el suyo, lo llevan a paraísos fiscales, lavan el dinero, pagan miseria a los trabajadores de su lugar, y ese dinero lo pueden llevar a, no sé, empresas ocultas, financian ventas de armas. O sea, es una cosa bastante pues, complicada, que no les beneficia a algunos cuantos directivos, ¿no? Que a veces sus productos pues, luego no duran mucho, contaminan, ¿no? O venden alimentos procesados que pues intoxican a las personas con colorantes, químicos, conservantes. Entonces de pronto ya tenemos una cosa bastante complicada. Ya hace dinero por el dinero mismo, ¿no? Incluso uno de los logros de este periodo de tierra en el que se vivió, pues tenemos la invención de lo financiero. ¿Qué es lo financiero? Trabajar con el dinero pero en términos imaginarios. ¿Cómo funciona? Yo compro algo que ni siquiera existe, ¿no? Compro la cosecha de trigo del próximo mes, y esa cosecha que ni siquiera existe ya la tengo en papel, y esa se la vendo a fulanito, y ese fulanito se la vende a otro y lo especula en un mercado, y esa especulación se va y lo que sale de ahí, y así de repente pues todo es en las nubes, ¿no? Nada más fantasioso, es un mercado de derivados, y es exactamente lo que está pasando. El dinero, la producción, ¿no? La economía física se ha deslindado de la economía financiera, es otra cosa, ya está en términos imaginarios, y eso es lo que realmente ahora nos tiene muy complicados en esta parte. Júpiter-Saturno en el 2020, que es donde estamos ahora, pues tenemos una crisis pues que no ni siquiera económica, sistémica. El sistema ya no funciona, ¿sí? Tenemos el fin de un modelo, vamos a migrar a una forma de tecnología y de economía pues el tipo 2.0. ¿Cómo es esto? Tenemos empresas que tienen las mayores del mundo en manejo de transportes, pero no poseen ningún carro. Uber, ¿no? Las empresas grandes de hoteles que no tienen ni siquiera un cuarto ahí donde, ni siquiera las oficinas donde trabajan son de ellos, ¿no? Ahí está la aplicación, quiero estar aquí de vacaciones. Entonces de pronto ya la economía es otra cosa a lo que era aquí en la revolución industrial. Tenemos la blockchain, que lo que puede cambiar el sistema económico, el dinero basado de alguna manera regresar al oro, por ejemplo, ¿no? O respaldar la presión económica a través de la tecnología. Y también el medio ambiente, que es importante, que ahora ya a todos nos preocupa, que la bolsita, que la botellita, pues son cosas que antes pues no funcionaban así y que ahora ya vamos para allá. Vamos a analizar un poquito pues el presente donde estamos insertados, ya con todo esto que hemos tomado el ritmo, el pulso a lo que estamos estudiando, ¿no? Esto está bien interesante. Bueno, justamente el año pasado Saturno se puso directo el 18 de septiembre. ¿Y qué es lo que pasó en ese momento? Aquí está, ¿no? Cerca de la conjunción y todo lo que tenemos apenas de octubre de 2019 este gráfico. ¿Y qué pasa? Justamente, fíjense, estaba retrógrado, se pone directo y ya se juntaron en enero, ¿no? ¿Qué pasó? Pues se pone directo el 18 y el 23 surge lo que se llama la crisis se llama el mercado de repos. ¿Qué pasa en el mercado de repos? Varias empresas se prestan entre ellas dinero, pero se lo prestan por 10 minutos, y por un minuto, por un día, y entre ellos empiezan a comerciar dinero, ¿no? Pues ese día se quedaron sin lana, nadie tenía para prestar, y en un día la Reserva Federal inyecta 268,000 millones de dólares en un solo día. ¿Qué es eso? Es el 40% del total de dinero que se invirtió en la crisis para recuperar 2008. Imagínense, en un solo día pones la lana de la mitad de la crisis pasada. ¿Qué significa? Ya, pues Dios, no tienen cómo recuperarse. Y luego Plutón se pone directo el 3 de octubre. ¿Y qué pasa después de ese día? Empiezan en América Latina las protestas. Empiezan los de Chile, ¿no? Empiezan los de Ecuador, los indígenas a protestar, los de Colombia, todos ellos todavía siguen protestando, pero ¿por qué? Pues porque ya se siente este cambio político en las estructuras, y sobre todo como estamos hablando de esta zona de influencia norteamericana, pues justamente en el patio trasero se les empiezan a lebrestar. ¿Pero por qué? ¿Por qué pelean? ¿Por qué protestan? Pues por el sistema, ¿no? Es un cambio sistémico, no es que nos den más inversiones o no pedimos más escuelas, no, es que el sistema ya no funciona. No es posible que una pequeña cantidad de personas tenga todos los recursos. ¿Qué pasa con los demás? Exactamente lo que está pasando ahora. También en esa etapa, a los pocos días, yo retiro de las tropas de Siria. A ver el video donde el ejército norteamericano sale corriendo de Siria y las bases las ocupan los rusos.
Es increíble cómo se da en este pequeño periodo de tiempo. 2020 de este año estuvimos al borde de una guerra importante con Irán, ¿no? Asesinan a un general y pues no se arde Medio Oriente. Y desde ahí no han dejado de bombardear los iraníes la embajada de Estados Unidos en Bagdad. ¿Cuándo habíamos visto eso? Donde de pronto un país bombardea una embajada de Estados Unidos que es considerado solo norteamericano. Entonces, eso era impensable, pero creemos que no funcionan sus sistemas antimisiles y que el escudo que los va a proteger no funciona, porque ya varios, incluso han bombardeado bases de Estados Unidos por los iraníes. Entonces, pues ya tenemos que esta descomposición está enfrente de nosotros. Tenemos aquí esta conjunción con Plutón y Saturno. ¿Qué nos va a dar? Pues al estar en Capricornio y toda esta cuestión de la Tierra, se le puede llamar el inicio de una era de autoritarismo. Si en Libra era una época de negociaciones, si en Libra era una época de tratados, de equilibrio, de apertura, en Capricornio pues estamos en un autoritarismo. ¿Cómo se ve el autoritarismo? Pues tenemos el auge de las derechas en el mundo, ¿no? En Brasil tenemos a este presidente extremista, en Israel tenemos a Netanyahu que también propone cada cosa. La última propuesta era, si gano las elecciones, anexamos Cisjordania, ¿no? Nos atacamos y los anexamos. ¿Sabes? Eso ya son cosas bien fuertes. En la India tenemos partidos que persiguen a las minorías musulmanas, ¿no? No se diga pues la parte de Trump, que es el más conocido, todos los aranceles, ¿no? Los impuestos de los inmigrantes. Entonces de pronto tenemos todo esto. La última que se dio, igual justamente en enero, fue una movida maestra. En enero llega el presidente ruso al Congreso y dice, ¿saben qué? Me acabo de inventar un nuevo poder político, y en ese poder político se llama el Consejo, el cual voy a presidir de por vida. Disuelvo mis ministros, corrió a toda la Cámara, toma nuevos, y eso lo va a perpetuar en el poder, por ejemplo. Y otra más de los chinos, eso que parece el virus que estaba en auge, pues muchas personas especulan de que es la movida que están haciendo para implantar su criptomoneda, una crisis fuerte, para dar a la gente su salvación a través de una moneda virtual. Entonces, puede ser que por ahí vaya, ¿no? Retorno al patrón de lo que hemos dicho, ¿no? La moneda real, no la moneda de papel. Luego tenemos Júpiter, Saturno, que se acompañan desde el 29 de Capricornio al 2 de Acuario. En este año 2020, aquí tenemos la conjunción, 15 de diciembre, la última de Capricornio, y se van a ir juntos a Acuario. Y eso podría inaugurar realmente ahora sí la transición hacia el aire. La penúltima fue la de Libra, que era en aire, luego sigue por ahí otra más, en Tauro me acuerdo, y luego viene esta que es en Acuario, que pues parece ser la definitiva hacia el aire. Y eso quiere implicar pues que esta nación que fue fundada en la Tierra, de pronto el paradigma universal o cósmico cambia hacia el aire, y pues la gente no sabe qué hacer, ¿no? Es la dificultad. Un cambio de lleno hacia el área tecnológica, las redes sociales, el intelecto, pues otra cosa diferente, ¿no? Y ya estamos viendo cómo se siente, pues tenemos que adaptarnos a lo nuevo. ¿Sí? Aquí está todo esto en este año, el 15 de diciembre. Y aquí está el fin de ciclo. Se termina en 2022, retorna Plutón a Capricornio, y así como Saturno te pide cuentas, a ver qué has hecho. Y pues a este país le va a pedir cuentas, y pues tenemos muchos problemas, las deudas, la deuda impagable, el problema con las drogas y los cárteles. Y no solo eso, una de las cosas más complicadas es que de pronto el país que fue fundado en la libertad de trabajo, ¿no? Que fue fundado para poder a las personas esta cuestión económica estable, el sueño norteamericano, de pronto pues ya se ha convertido realmente en una corporatocracia internacional, donde hay fondos de inversión o empresas más poderosas que países, ¿no? Hay empresas que su director es más poderoso que el presidente de un país, ¿no? Cualquier empresa. Y eso pues ya no es ni libertad, ni democracia, ni nada, simplemente un grupo de farmacéuticas, empresas de armas, ¿no? No sé, empresas de alimentos, refresqueras, que ya son más poderosas que todo el país, ¿no? Van a los lobbies, negocian reformas y de pronto ya gobiernan no solamente este país sino el mundo. Entonces, pues esto mismo es lo que se les está pues ya ahí complicando. Los jóvenes ahora votan por un cambio donde ven que pues, esta desigualdad, ¿no? Esta predación, no solamente de la ecología y del medio ambiente, sino de las personas, ¿no? Una forma de esclavitud a través de la deuda. Son problemas muy graves que de pronto
pues ya las personas pues vemos que es insostenible y pues ya está cerca de reventar, ¿no? De alguna manera. Y la incursión de un presidente como Trump con ese autoritarismo es pues para sostener lo último antes de que se les desmorone todo, ¿no? Entonces no sabemos qué va a pasar, pero pues nos ha tocado una fortuna muy grande de estar en un periodo como este, de fin de ciclo. Tenemos la oportunidad de atestiguar grandes cambios sociales y poder aprender y ser afortunados por esta pues, cosa que nos ha tocado, ¿no? Conclusiones. ¿Qué pasa con este ciclo de Plutón, con estos ciclos sinódicos? Cambios de los grupos de poder, cambios en los intereses sociales. Y cada vez que se juntan, algo sucede. Pero ¿para quién le pasa, dijéramos, complicado? Pues para aquellos que no hacen las cosas acorde al ritmo que está dando, ¿no? Todo lo que colapsa es porque no estaba sólidamente fundamentado. Juego entre los ciclos sinódicos, matizan relaciones al interior de los países, según la etapa en la que se encuentre este Plutón, ¿no? La mayoría de los imperios se replantean, disminuyen su influencia o desaparecen. España sigue ahí, después de haber sido el imperio donde nunca se ponía el sol, los británicos ahí siguen, después de tener igual gran parte del mundo, los rusos ahí siguen después de todo lo que han hecho, entonces tal vez no sea el acabose total, quién sabe, pero de que las cosas están cambiando, eso es innegable.